Hola a todos y a todas, bienvenidos. Esperamos que estén pudiendo aprovechar el curso, los videos, el encuentro sincrónico. Para nosotros es un placer y vamos a seguir adelante con los temas que nos tocan en este módulo. Hasta ahora hemos tenido la posibilidad de compartir y de estudiar temas relacionados con cosas generales, algo de introducción, eh, y cuestiones que son importantes para sentar las bases de lo que viene, como por ejemplo los hitos del desarrollo que son propios de un desarrollo típico. En esta instancia vamos a avanzar. Ya pasamos por la instancia de screening y la instancia de vigilancia del desarrollo. Hay un niño o una niña que consideramos que requiere una evaluación del desarrollo porque hay cuestiones que nos llaman la atención, porque hay hitos del desarrollo que no ha alcanzado o que tal vez tenemos que evaluar con mayor profundidad y queremos conocer bueno, distintos componentes de su desarrollo. Entonces nos vamos a adentrar en la evaluación propia del desarrollo infantil. Eh, bueno, como veíamos anteriormente, si nosotros pensáramos la evaluación del desarrollo como una línea del tiempo y con 5 pasos que no podemos dejar de considerar, podríamos decir que inicialmente comenzamos con la historia clínica, que es una historia clínica orientada al desarrollo, que tiene mucho detalle en las áreas del desarrollo, como ahora vamos a ver, y que hay que hacer especial hincapié en las preocupaciones, ¿no? No solo de la familia, sino también de otros cuidadores, de los docentes, de personas que están en contacto con el niño o con el niño. Vamos a realizar un examen físico que tenga una orientación neurológica y genética en búsqueda de signos sindrómicos y de cuestiones que tengan que ver con, eh, bueno, signos que nos hagan pensar en algo subyacente. Vamos a hacer la observación, ¿no? Del desarrollo, la observación del funcionamiento del niño y de la niña, que puede ser libre o estructurada, ya lo vamos a ver. Y el objetivo es poder conocer el perfil cognitivo, el fenotipo conductual y el estilo de aprendizaje. Por otro lado, cuando necesitemos haremos interconsultas o exámenes complementarios, como por ejemplo audición y visión, y al finalizar con toda esta información, vamos a hacer nuestro pensamiento clínico, ¿no? Que ahí nos vamos a adentrar en el mundo de los diagnósticos. Como ya habíamos visto, el diagnóstico etiológico, el diagnóstico categórico y el diagnóstico funcional. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es la historia clínica orientada al desarrollo. Como sabemos y es muy importante, y lo vamos a repetir muchas veces, la preocupación de los padres para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Miren, una preocupación está descrito que representa un riesgo 7 veces mayor de un problema del desarrollo. Cuando hay 2 o más preocupaciones por parte de la familia, el riesgo es de 11 veces mayor, ¿no? Entonces es muy importante hacer la pregunta, porque muchos papás a veces dicen, seguramente yo estoy exagerando, o tal vez no estoy tan avezado, o es mi primer hijo y no tengo con quién comparar. Entonces, nosotros debemos preguntar si hay alguna preocupación, por más pequeña que parezca, o tal vez de repente nos llevamos una sorpresa de algo muy acertado. En la clínica y en la práctica lo que vemos es que en general la familia tiene razón cuando tiene una preocupación. Y luego vamos a ir a los antecedentes, que son los antecedentes perinatales, tanto pre como postnatales, los antecedentes personales y los antecedentes de 3 generaciones. Vamos a preguntar hacia atrás, ¿no? No solamente de mamá y papá, sino nos vamos a ir 3 generaciones hacia atrás. Y esto es muy importante porque hay mucha carga genética en las cuestiones del desarrollo. Vamos a irlos a buscar a los factores de riesgo o factores que nos pueden predisponer a condiciones del desarrollo y vamos a buscar los factores protectores. Bueno, entonces, por ejemplo, podríamos dividir los factores de riesgo o los factores protectores en medioambientales o en biológicos, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental podríamos decir factores familiares, ¿no? O factores comunitarios. Como hablábamos del modelo ecológico de Rottenbrenner, ¿se acuerdan que había un primer anillo que era la familia y el segundo el comunitario, ¿no? Por fuera del individuo. Y al final está lo que tiene que ver con las leyes, la idiosincrasia del lugar, el lugar donde vivimos. Pero es muy importante, desde el punto de vista familiar, que es como lo más cercano que tiene el niño o la niña,
vamos a consultar o a indagar sobre el nivel socioeconómico, el tipo de vivienda, si hay situaciones de abuso o de violencia, esto lo hacemos cotidianamente, ¿no? El nivel de educación de la mamá o del cuidador principal, cómo es el vínculo, cómo es la relación, cómo la mamá cómo se siente, cómo está, cómo se siente con respecto a la crianza, si hay pautas de alarma eh, que nos llamen la atención en ese vínculo, el estilo de crianza, el modelo parental, como vamos a ver más adelante, y si hay red de soporte familiar o social, familia extendida, eso es fundamental. Como vemos, eh, bueno, por ejemplo, en familias monoparentales o en familias en las que hay uno de los padres que trabaja mucho, todo recae sobre el otro cuidador, entonces es muy importante tener una familia extendida que ayude, que colabore, eh, no solo para brindar ayuda, sino también para brindar contención. Y por otro lado, como decíamos, están los factores comunitarios, que acá hablamos de una red de apoyo comunitario vecinal. Muchas veces hay centros de salud o escuelas que ofician como de lugares de encuentro. ¿Cómo es el acceso a la salud y a la educación por parte de este niño o esa niña? Porque por más que tal vez tenga edad escolar, no está escolarizado o está escolarizado, pero tenemos que prestarle atención a cantidad de días que va, cómo es el funcionamiento escolar. Y luego, como decíamos antes, el marco político, cultural, los programas, ¿no? Que en cada país y en cada comunidad hay diferentes programas, hay garantía de cobertura o de inclusión, y eso depende de dónde estemos. Entonces es muy importante indagar en cómo es el acceso de esa familia y de ese niño a estos programas, ¿no? Y luego están los factores de riesgo y los factores protectores desde el punto de vista biológico, ¿no? Si pensamos en los perinatales, podríamos decir, bueno, buscar factores, cuestiones genéticas, factores maternos durante el embarazo, por ejemplo, infecciones o consumo de tóxicos, eh, la edad gestacional, el peso al nacer, si hay lesiones en el sistema nervioso central, por ejemplo, una leucomalacia o una hemorragia intracraneal, bueno, cuestiones que tengan que ver propias de lo perinatal, ¿no? Si hay ROP o si hay DBP. Bueno, cuestiones también un poquito más adelante de la nutrición, enfermedades durante la infancia, muchas internaciones, o si hay infecciones, por supuesto, del sistema nervioso central ni hablar, o si hay accidentes o traumatismos. Y luego hay características propias, ¿no? Que ya vamos a hablar mucho sobre esto, pero que tienen que ver con el temperamento, que vamos a ver que el temperamento tiene una parte que es biológica, o sea, genética propia, y otra modalidad que es ambiental. Y se juntan estas dos y generan finalmente el estilo temperamental, ¿no? Y ahí vamos a tener otras cuestiones vinculadas al temperamento que tienen que ver con la capacidad de adaptación eh, y el modelo de respuesta, ¿no? Que, bueno, más adelante vamos a ir indagando un poco sobre esto a lo largo del curso. Ya lo hablamos en videos anteriores sobre los periodos críticos, pero vamos a tratar de consultarle a la familia sobre diferentes momentos, sobre todo, por ejemplo, durante el embarazo. Sabemos que los periodos críticos o periodos sensibles son intervalos de tiempo en la vida tanto del niño como del bebé dentro de la panza y que son especialmente sensibles porque suceden cambios estructurales y biológicos en ese momento, ¿no? Y el cerebro necesita un estímulo determinado o la ausencia de un estímulo determinado eh, en un momento particular para que se desarrolle tal o cual actividad o habilidad, ¿no? Entonces hay determinadas experiencias que tienen que ocurrir en este momento. Y si no ocurren en ese momento, ya es tarde. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la visión. Nosotros sabemos que al nacer se termina de desarrollar la vía visual, ¿no? Y que necesitamos el contacto con la luz para poder terminar de desarrollarla. Entonces, si nosotros tenemos inhibido o tenemos por alguna razón, como puede ser una retinopatía o como podría ser una catarata congénita, eh, bueno, no tenemos el acceso a la luz, es posible que esa vía no se termine de desarrollar. Y ese es el periodo crítico de la vía visual. Esto sucede con muchísimas áreas del desarrollo. Lo mismo sucede con áreas del lenguaje, con áreas cognitivas, con áreas motoras. Entonces, tal vez buscando estos factores de riesgo, nosotros podemos saber si
si hubo algún periodo crítico sensible que no se desarrolló de la manera que esperaba, ¿no? Entonces, la historia del desarrollo, inicialmente nos fuimos hacia atrás con los antecedentes tanto familiares como personales, los medioambientales y los propios, los biológicos, y tiene como objetivo, cuando empezamos a ver sobre las áreas del desarrollo, es conocer el desarrollo del niño y de la niña desde el nacimiento. Entonces ahora nosotros vamos a tener una foto de el niño de 3 4 años que tiene a la consulta. Pero tenemos que ir un poquito para atrás para conocer la historia del desarrollo, ¿no? Eh, y buscar ver o conocer la adquisición de hitos previos. Entonces, algunas preguntas que podemos hacer es cómo era durante el primer trimestre, luego de nacer. Lloraba mucho, le costaba calmarlo, era muy irritable o muy tranquilo. ¿Había que despertarlo para alimentarlo o al contrario, era muy difícil de consolar? Luego a los 6 meses, eso nos habla bastante de la autorregulación, del temperamento. Ya a los 6 meses miraba, sonreía, podía seguir con la mirada a objetos y personas, respondía a la interacción social y eso nos da muchísima información también. Luego un poquito más adelante, ¿no? Ya a los 8 meses, en el tercer trimestre, llegando al tercer trimestre, eh, jugaba en juegos de ida y vuelta, de interacción, por ejemplo, que es un niñito, dónde está, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue el sostén encefálico, la gestación, la viterización, los primeros pasos? Y eso nos va a dar información motora. Entonces, este tipo de preguntas nos puede ayudar tal vez a conocer algo de la historia previa para poder ir armando la película entera del desarrollo, de la historia del desarrollo. También vamos a ver si existen estudios o informes previos, por ejemplo, los del nacimiento inicialmente, si hay estudios auditivos, por alguna razón, posteriormente le han hecho alguna evaluación auditiva o visual, si hay informes escolares o informes de apoyos, de tratamientos. Es muy importante conocer si tenemos informes escolares, para nosotros son fundamentales, porque el niño en el contexto no es lo mismo que el niño en el consultorio. El consultorio es un ambiente que es normatizado y en general hay mucha atención y está preparado para, de alguna manera, generar situaciones que muchas veces pueden llegar a ser no tan cómodas, pero en general son bastante cómodas porque hay un uno a uno, hay una interacción que está dirigida hacia el niño con objetos o actividades que son motivadoras, buscamos la motivación del niño para conocer sobre todo sus capacidades. Eh, en cambio, la escuela es un lugar, o el jardín, es un lugar donde el niño se desarrolla como es habitualmente, en contexto de otros niños, con los desafíos intensos que otros generan. Entonces, conocer no solo cantidad de horas y de días que va a la escuela, porque muchas veces nos llevamos sorpresas, por ejemplo, tienen un horario reducido o que no van todos los días por alguna razón del comportamiento, por ejemplo, cómo es la interacción con pares, cómo es el lenguaje, cómo pide, cómo responde, si comprende las consignas, cómo juega. Para nosotros es fundamental poder conocerlo. Entonces, siempre que podamos contar con informes, eh, es muy importante. Y si es un niño o una niña que realiza una intervención, también, porque tener muchas con puntos de vista diferentes sobre el desarrollo del niño o de la niña nos va a ayudar a nosotros a poder armar nuestro pensamiento clínico que al final van a saber que es el objetivo de esta evaluación del desarrollo. Bueno, y vamos a indagar también sobre cuestiones vinculadas a apoyos o accesos, si tiene pediatra de cabecera o médico de cabecera, eso es fundamental porque para nosotros tener a alguien que conozca al niño desde el nacimiento o desde antes de la consulta del desarrollo, nos da la posibilidad de tener otra visión. En Argentina, eh, accesos a distintos derechos como la asignación universal por hijo, el certificado único de discapacidad, las redes comunitarias, la obra social, todo esto que hablábamos antes, también lo consultamos. Y bueno, y escolaridad, lo mismo que decíamos antes, ¿no? También una cosa importante es si tiene en niños un poquito más grandes un plan individualizado pedagógico o si tienen una adecuación de contenido. Bueno, todo lo que sea información para poder luego usarla para analizar, ¿no?
Bueno, en la entrevista con la familia, luego de indagar sobre preocupaciones, sobre antecedentes, eh, y de buscar la lectura de los informes para tener otras opiniones, vamos a ir preguntando sobre distintas áreas del desarrollo. Hay distintas maneras de hacerlo. Puede ser eh, buscando que la familia vaya contando o guiando un poco más la entrevista. Eh, si nosotros guiamos un poco más, la podemos ordenar de alguna manera para tener toda esta información sobre el juego, la motricidad, la socialización, la comunicación, el lenguaje, la cognición, la interacción social, habilidades de la vida diaria, la conducta, los factores personales, la integración sensorial. Bueno, como ya sabemos, todo esto de alguna manera nos ayuda a armar, ¿no?, nuestro pensamiento. Muy bien. Al final de todo, lo que vamos a buscar es conocer el grado de participación que tiene el niño o la niña dentro de los contextos en los que participa. Y eso lo hace mediante las áreas del desarrollo, los hitos del desarrollo que tiene o las habilidades en cada área del desarrollo. Por ejemplo, el estilo de juego posiblemente nos pueda hablar del nivel de participación que tienen en la escuela, vamos a conocer. Lo mismo que la socialización o el nivel de comprensión. Muy bien. Entonces, terminamos la historia clínica orientada al desarrollo en cuanto al interrogatorio que vamos a ir nadando con la familia y acompañando a la familia que nos vaya contando no solo sus preocupaciones, sino cada área del desarrollo. Y vamos a buscar, a realizar el examen físico, que como decíamos antes, es orientado a la evaluación neurológica y buscando dismorfia, ¿no? Alguna signo que nos haga pensar en algún síndrome. Entonces, vamos a medir el perímetro cefálico a cualquier edad, el examen neurológico, buscamos, revisamos bien la piel y si hay dismorfias menores o mayores. Muy bien. Y estamos entonces en nuestra línea del tiempo, tenemos la historia clínica, el examen físico y nos vamos a ir a la observación. Como decía antes, la observación puede ser libre o puede ser estructurada. Nosotros vamos, al igual que en la historia clínica, vamos a tratar de observar estas, entre otras, ¿no?, habilidades o hitos del desarrollo. Es muy importante que como nosotros queremos conocer al niño lo más naturalmente posible, y como sabemos que el consultorio no es un ambiente natural, y es posible que lo empecemos a observar en la sala de espera, cómo se comunica con la mamá, si hay otros niños en la sala de espera, cómo interactúa con ellos, cómo pide, qué palabras usa, cómo es el nivel del lenguaje, si busca la interacción, cómo responde, ¿no? Las habilidades motrices, cómo es su conducta, si se ajusta al lugar, ¿no? O si ajusta la conducta a las demandas del lugar, por ejemplo, en la sala de espera. Esto es muy importante. Y ahora vamos a ir área por área, eh, repasando de alguna manera qué cosas tenemos que tener en cuenta y qué cosas no se nos pueden pasar de alto o consideraciones importantes. Cuando hablamos de comunicación y lenguaje, sabemos que la comunicación no es sinónimo del lenguaje. El lenguaje es una parte de la comunicación, porque nosotros sabemos que la comunicación incluye el lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal son las palabras y el lenguaje no verbal es todo lo que tiene que ver con el comunicarme con otro por medio de otras herramientas que no tienen que ver con la palabra, ¿no? Entonces, cuando hablamos del lenguaje no verbal, estamos hablando de la mirada, el seguimiento con la mirada, la atención conjunta. El inicio de la atención conjunta, y esto es muy importante, eh, desde los 6 meses es un buen marcador del desarrollo típico de las habilidades sociales. Ustedes saben que la atención conjunta es la referencia hacia un objeto y hacia la persona en una manera de triangulación, ¿no? Y eso habla de una referencia social hacia un objeto. Luego, la intención comunicativa
siempre estamos atentos a cómo un niño comparte, por ejemplo, dentro del consultorio, cuando ingresan, en general hay objetos llamativos, coloridos, que son divertidos, eh, y prestamos especial atención a la acción de compartir, ¿no? Es la intención de comunicar algo, o si algo se rompe, o si algo no se puede accionar, o si necesitan ayuda. Lo mismo que el señalamiento para poder pedir, cómo es, ¿no? Si es proto imperativo para pedir o proto declarativo para mostrar, y el uso de otros gestos, por ejemplo, saludar, o por ejemplo, hacer un gesto, gestos descriptivos o gestos convencionales. Bueno, le prestamos atención a todo toda la comunicación no verbal, ¿no? Lo mismo que las expresiones faciales. Y luego al lenguaje verbal. Cómo es la expresión, cuáles fueron las primeras palabras, cómo vocaliza, ¿no? Cuán comprensible es el lenguaje, o si hay algunas alteraciones que tengan que ver con cuestiones más que nada de lingüísticas, por ejemplo, alguna dislalia, o por ejemplo, cuestiones motoras en la articulación de la palabra. Y acá vamos a una cosa muy importante, que vamos a darle bastante vuelta a esto, y es la comprensión del lenguaje verbal. Hay una cosa que es como una máxima, y es algo que tenemos que siempre tener en cuenta, y al momento de realizar una evaluación del desarrollo, prestarle especial atención, y es a la comprensión del lenguaje verbal. Siempre comprendemos más de lo que podemos expresar a cualquier edad. De hecho, los adultos también. Es posible que nosotros leamos y podamos comprender, y cuando vayamos a hablar usemos probablemente las mismas palabras y podamos comprender nuevas en un texto, ¿no? Y eso es porque el desarrollo típico es así. Siempre la comprensión es mayor. Y ese es el desarrollo típico. Cuando la expresión del lenguaje es mayor a la comprensión del lenguaje verbal, cuando pensamos en un desarrollo no tan típico, ¿no? Y eso no es, cuando hablábamos de las trayectorias del desarrollo, no es un aprendizaje lineal, ¿no? Del desarrollo o típico, como veíamos anteriormente. Ya lo vamos a volver a ver. Para poder evaluar la comprensión del lenguaje, nosotros tratamos de eh, buscar y dividir la comprensión verbal y la comprensión no verbal. Entonces, por ejemplo, en el consultorio o consultándolo con la familia, podemos decir, bueno, ¿cuántas cosas comprende? ¿O comprende una orden sin gesto? Por ejemplo, ven, toma, trae tu mochila, trae tus zapatillas. ¿O necesita el gesto de mostrarle qué es lo que le estoy pidiendo? Esa es una forma muy sencilla de poder consultar cuánto comprende. Y mismo hacerlo en el consultorio. Muchas veces lo hacemos a propósito, le damos una orden como dale esto a mamá, sin darle ninguna referencia no verbal de lo que le estamos pidiendo, ¿no? Y así vamos aumentando el nivel de desafío para saber cómo es la comprensión más allá de cómo es la expresión, porque la mayoría de las veces, o en muchas oportunidades, vemos niños con desafíos en la expresión del lenguaje, pero con buenos niveles de comprensión. Y entonces ahí ya nos va dando una información sobre que el desarrollo eh, parece más bien de un retraso en el lenguaje, pero no cuestiones que tengan que ver ni con un desarrollo atípico, ni con dificultades cognitivas. Ya esto es por ahí difícil porque son muchas cosas a mirar o palabras nuevas, pero ya lo vamos a ir repitiendo tanto que lo vamos a ir poniendo en práctica también, y esto va a empezar a ser más cotidiano. Bueno, cuando hablamos de socialización y juego, siempre consultamos, y por eso es importante verlo en el contexto, si tenemos la oportunidad de verlo con hermanos o en la sala de espera, cómo es la interacción con pares. Para eso también, como decía antes, nos ayudan los informes escolares, cómo interactúa con sus papás, con nosotros en la consulta, cómo es el tipo de juego, si el juego es manipulativo, si es funcional, si tiene juego simbólico o algunas escenas de juego simbólico, si ese juego simbólico es repetitivo o si es un juego simbólico espontáneo, si se cambian las reglas del juego, pues si puede seguir jugando o inventando situaciones simbólicas nuevas. En niños más grandes ya puede participar de un juego reglado o de un juego cooperativo. Bueno, la ausencia de juego simbólico o la imposibilidad de jugar de manera constructiva son indicadores de desafíos en el desarrollo, y esto ya es algo que es muy importante porque el juego es la actividad principal de la infancia. Entonces,
ahí nosotros tenemos que, cuando evaluamos el juego, podemos evaluar muchas áreas del desarrollo, desde la socialización hasta el juego en sí mismo, la comunicación, el nivel cognitivo. Bueno, por eso también es importante jugar en el consultorio, dar espacio al juego. Bueno, para evaluar el nivel cognitivo, eh, tenemos que tener en cuenta, por un lado, la edad, y por otro lado, bueno, otras áreas del desarrollo como el lenguaje, que no nos confundan dificultades, por ejemplo, en el lenguaje con dificultades cognitivas. Muy bien. Podemos evaluar mediante el dibujo, los colores, el reconocimiento de colores, de figuras geométricas, las fases del cuerpo, la construcción con cubos, como tienen muchas de las escalas, las partes, perdón, los encastres, y eso nos hablan de habilidades visomotoras, el tipo de juego, como decíamos antes, y los hitos del lenguaje. Este, algunas habilidades como el juego y el lenguaje reflejan la comprensión del entorno, ¿no? Y nos ayudan a poder entender si estamos pensando en cuestiones cognitivas y son indicadores de habilidades intelectuales. Pero hay que evaluarlas en el contexto en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, asociar nombres con objetos es un prerequisito para el lenguaje y también para el pensamiento en general. Bueno, la conducta, que es un tema tan importante. Para poder evaluar la conducta vamos a evaluar varias cosas, entre ellas el nivel de atención, el nivel de capacidad de mantener, no solo de captar la atención, sino de mantenerla, cómo se adaptan los cambios, si aparecen conductas disruptivas, como pinches, la intensidad de esto, la frecuencia, cuándo suceden, qué situaciones los desatan, y si hay auto o heteroagresiones, y vamos a tratar de poder ver el estilo temperamental. Bien, y en cuanto a la motricidad, eh, vamos a ver, ahí mismo en el consultorio lo podemos evaluar, motricidad fina y gruesa, las transiciones en los lactantes, eh, la coordinación, la calidad de los movimientos, si aparecen movimientos estereotipados. eh, Bien, y el retraso en la adquisición de pautas eh, motoras, en general, lo que nosotros vemos es que es de menor importancia a largo plazo, que los retrasos persistentes o significativos en el lenguaje. Muchas veces aparecen algunos retrasos motores leves y compensan en un poco tiempo, ¿no? O a largo plazo los vemos compensados. En cambio, cuestiones que tienen que ver con el lenguaje muchas veces son más difíciles de abordar o de acercarse a lo esperable para la edad, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos del procesamiento sensorial, sabemos que estamos hablando de la modulación de un estímulo, ¿no? Ambiental. Es la recepción del estímulo, la modulación y la respuesta hacia este. Dentro del procesamiento sensorial, los estímulos que se involucran son el tacto, la vista, la audición, el olfato, el gusto, la estimulación vestibular y el umbral al dolor, entre otras cosas, ¿no? Y siempre lo preguntamos con ejemplos. Pedimos ejemplos de la familia porque muchas veces tenemos que interpretar un poco, a ver de qué estamos hablando, porque tal vez un ruido fuerte nos puede molestar en general, entonces a muchas personas, ¿no? Y es un ruido intenso, entonces tal vez vamos a indagar un poco más con ejemplos para ver cuán importante y cuánto impacto funcional tiene, ¿no? Cuánto genera dificultades cotidianas. Cuando hablamos de habilidades de la vida diaria, en general las dividimos en la alimentación y el sueño, la higiene y el autovalimiento. Eh, Consultamos muchas veces a través de las rutinas, ¿no? Preguntamos sobre rutinas y ahí vamos sacando información y obteniendo datos sobre la alimentación, el sueño. Después vamos a hablar más en detalle sobre la alimentación y el sueño, cómo es la higiene y cómo cuán independiente es ese niño o esa niña para todas estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de alimentación, no solo hablamos de qué tipo de comida acepta o cómo las recibe, si come con la mano, si le dan con la cuchara, no solamente eso, sino el momento de la comida, si se puede quedar sentado, si puede compartir la mesa, o si tiene que comer en otro lugar de repente con la tele prendida, eh, o si puede mantenerse sentado o va y viene, ¿no?
Lo mismo que el sueño, no es solamente cuántas horas duermes, sino cómo es la rutina previa, ¿no? Para poder dormirse, qué tienen que hacer los papás para dormirse. Muchas veces necesitan hacer un montón de cosas y generar muchos estímulos como auditivos, táctiles, este, buscar estar cerca, hacer rutinas que generan mucho desgaste, tardan mucho en quedarse dormidos o tienen muchos despertares por la noche. La higiene del sueño y el reconocimiento de rutinas nocturnas es para nosotros muy importante para valorar, porque nos da muchísima información para luego poder intervenir. Bueno, y con la higiene hablamos del baño, de la hora de bañarse, cómo es ese momento del baño, si colabora, los procesos de excreción, si controla esfínteres, si avisa, si está sucio, si usa pañal, o si se esconde, en qué momento del control de esfínteres se encuentra. Y lo mismo con el autovalimiento, por ejemplo, si puede sacar leche de la heladera o un paquete de galletitas, o si tal vez en niños más grandes puede prepararse una comida, o ponerse la zapatilla, levantar un cierre de una campera. Bueno, mm, vamos indagando bastante sobre esto dependiendo de la edad y del nivel de desarrollo. Bueno, luego esta sería como la observación y en la entrevista, digamos, la historia clínica, tanto la entrevista a la familia como la observación que podemos hacer en el consultorio de cada área del desarrollo. Ahora, la observación, como había dicho antes, puede ser libre, observando, o puede ser estructurada, o puede ser con ayuda de escalas o test. Y esto es muy importante. Los test de desarrollo son una ayuda, un complemento, pero no son determinantes. Un test aislado, sin la evaluación completa del desarrollo, puede llevarnos a tener pensamientos clínicos equivocados o incompletos. Es muy difícil hacer una evaluación, por ejemplo, una escala de desarrollo cualquiera sea, sin tener datos de la entrevista, sin tener preocupaciones de los padres, sin tener una historia clínica completa. Eso es incorrecto y es incompleto. Es muy habitual que se soliciten escalas o test aislados y que se devuelvan informes, y en realidad la evaluación del desarrollo, como vimos, tiene 5 partes. Y una de ellas es los test, que no siempre se necesitan, son complementarios. De hecho, también sucede que en una observación, luego de la historia clínica, de la entrevista y la observación, tal vez pasa por algún test o escala del desarrollo que no es concordante con lo que veníamos pensando. Y tampoco nos va en algunos casos nos puede ayudar a replantearnos la situación, y en otros casos tal vez se desestima porque es muy importante la observación que hicimos, ¿no? La observación libre, por decirlo de alguna manera. Entonces, los test son, bueno, complementarios, y tenemos que tomarlos como una ayuda, ¿no? No como algo que sea totalmente, bueno, fundamental o infalible. Siempre acompañan la evaluación, nunca van solitos, y muchas veces podemos usarlo, eh, a veces se los utiliza como para definir diagnósticos categóricos, pero también podemos utilizarlos como un recurso para conocer áreas del desarrollo. Por ejemplo, durante la evaluación, conocer la comunicación, conocer la interacción, el nivel de comprensión. Mismo, ni siquiera tal vez el test está hecho para eso, pero nosotros obtenemos información del desarrollo. Y es muy importante, más que conocer y entrenarnos en test, es entrenarnos en la observación y en el pensamiento clínico. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito más en las distintas escalas que nos ayudan a la observación. Espero que hasta acá haya sido claro y podamos luego poder poner en práctica estas cuestiones en el pensamiento clínico en un caso clínico.